Atención, la inflación del mes de agosto es del 7% y el dato que ves en el medio es 78,5% es la variación interanual, es decir, agosto 2021, agosto 2022. La variación acumulada es el dato que ves a la derecha de la pantalla, que significa que desde enero de este año hasta el 31 de agosto la inflación fue del 56,4%. Y si hacemos una proyección de los próximos meses, y acá tenemos a Isaac Rudnick también, que le agradecemos que esté con nosotros para hacer el análisis, estamos rozando el 100. Y Esto es el 100. 90 seguro. Sí. Isaac, Esto es ¿cómo el está? 100, Buenas Mariana. tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es el 100. Bien, muy a ver, dejémonos de... Bueno, ¿es el 100 ahí en una línea? ¿Es el 100 o para Es diciembre? muy difícil que sea menos. Ok. Seguramente. Muy Bueno, ya difícil. con eso, evidentemente, ¿sabes qué? ¿Se esperaba el 7%? Ya volvemos con todos los puntos que estamos trabajando. Mostrémoslos también porque son los datos de inflación, que estos números que te mostramos hoy claramente van a tener modificaciones. ¿Este 7% se esperaba? Porque estaban hablando 6,5%, 6,7% y después al correr de las horas empezaron 6,7%, 7%. ¿Se esperaba así? Sí, me parece que el gobierno esperaba eso, 6,5, que era lo que venía dando. Exacto. Era lo que venía anunciando, lo que, digamos, venía tirando en off. Pero bueno, claramente los números son los números. Y sí. Y no solamente los números, sino es lo que cada día sentimos cuando vamos a comprar desde alimentos hasta todo Lo tipo acabamos de ver. productos. A ver, lo acabamos de ver con todos los móviles que tenemos en diferentes puntos, ¿no, Pablito? Estamos viendo allí la diferencia de precios que hay entre una provincia y otra y no con mucha distancia. A ver, estamos hablando de que gente paga lo que se le canta la gana, te están cobrando. Sí, ayer salió, el lunes se publicó el estudio de la inflación de los trabajadores que dirige Nicolás Trota y ellos habían calculado en la inflación de los trabajadores estaba alrededor del 6,4% y que estabilizándose en 6% más o menos, un poquito más abajo, la inflación iba a estar en el 98% anual, 97% anual. Con este número que estamos viendo del 7%, ya es muy difícil que el mes que viene baje a 6%. Vamos con un dato importante. Te pido, Vicky, porque en el dato siguiente es el más relevante, que cuáles son los productos que aumentaron, y pongámoslo también en pantalla. Ese, chicos, gracias. Ah, ¿qué te gusta el cuadrito? Este cuadrito. ¿Me puedo mover acá o no nos podemos mover? ¿Nos ¿Podemos mover? ¿Tenemos la posibilidad? ¿Podemos? ¿Pedimos permiso? ¿Cómo te gusta este cuadrito, no? La verdad, ¿sabes qué? A mí me deprime. Este Te cuadrito lo me dejo a vos gusta. porque esto a mí me deprime. No, ¿Sabés qué? este cuadrito me gusta solo. Déjame de Isaac, jorobar. Pablo, Hacelo también solo. pido un ida y vuelta. Me deprime. ¿Qué fue lo que más aumentó en el mes de agosto? Prendas de vestir y calzado. 9,9%. ¿Qué fue también lo que más aumentó? Bienes y servicios, 8,7%. Que bienes y servicios están claramente en los servicios públicos. El otro, 8,4%, equipamiento y mantenimiento del hogar. Alimentos, bebidas y bebidas no alcohólicas, 7%. Bebidas alcohólicas y tabaco, 7%. O sea que todo, vos acá tenés el 7%, acá tenés el 7% de inflación de agosto a nivel país, y todos estos rubros estuvieron por encima de la inflación promedio. Pero, Marian, fue lo que se repitió el mes pasado cuando lo dimos. Es más, esto es como un déjà vu. Me acuerdo que mostraste este cuadro y ya creo que esto es una cosa que la estoy viviendo. Y justamente hablamos de eso, de la inflación con respecto a la indumentaria, que hoy la gente no compra nada, porque no tiene, está vestida con lo que puede, con lo que lleva, y obviamente es el rubro más castigado. Y después falta que es uno de los que más importa, que es lo de la salud. Los de la salud, que bueno, pero están por debajo, ahora los vamos a tratar, pero están por debajo de la inflación promedio. O sea que, para entender, y esto Isaac también, lo que más traccionó es todo esto también. O sea que, evidentemente, a ver, una inflación que también para Sergio Massa, que vuelve de los Estados Unidos en un acuerdo, todo bien con el Fondo Monetario, pero también en un escenario complejo. Lo que está en duda es cuánto realmente el gobierno quiere bajar la inflación. Porque hay una parte del programa que necesita de que el proceso inflacionario continúe, por lo menos en determinado nivel. Porque hay una cantidad de deudas que se van licuando con el avance de la inflación. En estos días conocíamos, por ejemplo, denuncias importantes de demora de pago a los proveedores.
hay servicios que se están pagando, que se brindaron, los servicios, por ejemplo, a los discapacitados, que se brindaron en mayo, junio, y que todavía no se pagaron y se van a pagar ahora a fines de septiembre. Pero te lo están pagando con el valor nominal de mayo. Pero perdón, yo quiero hacer una referencia a lo que nos está mostrando Mariana allí. Electrodomésticos, ¿la estoy viendo acá, no? Electrodomésticos es el rubro número 3. Acá tenés. Número 3. No, equipamientos, ahí. Y bueno, A ver, El tercer aumento. Yo me pregunto, Lo que pasa es que hay que tener en pero cuenta... lo que quiero decir, a ver, hoy la gente, hogar. a mí lo que me preocupa, a ver, la canasta familiar está al borde de la quiebra, evidentemente, la salud y demás, pero ¿hay guita para comprar equipamientos de audio, de televisión y todo ese tipo de cosas? Televisión, telefonía celular. ¿Qué hace la gente? Como la plata le quema en la mano, invierte en lo que puede en eso. Es por eso que es la demanda, me pareció, ¿no, Pablo? Dos conceptos. Por un lado, lo que vemos son rubros que tienen una fuerte incidencia en lo que tiene que ver con el valor dólar, ¿sí? Porque prendas de vestir tiene un componente importado, especialmente todo lo que son las telas. Bienes y servicios, equipamiento y electrodomésticos del hogar. Esto recordemos que durante todo el mes de agosto escaseó en la Argentina, no había, con lo cual el precio podía subir hasta el infinito. Aquella persona que lo necesitaba iba a tener que ir a comprarlo, especialmente con todo lo que tiene que ver repuestos. No está incluido ahí lo que son cuestiones de automotor, pero también ahí no había, ¿no? Pero lo que no está dolarizado, o en parte te dicen dolarizado por el tipo de productos para envasar, alimentos y bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, está por encima 7,1 por encima de la inflación. O sea, uno puede decir equipamiento, todo bien, no hay gente que lo compra, pero que acá me parece, Isaac, que es la clave, que esta es la inflación que afecta a los que menos tienen claramente, porque estamos hablando de alimentos. Claro, es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, obviamente los presupuestos de las familias de menores ingresos tienen su mayor porción dedicado a satisfacer lo que primero tenés que resolver en el hogar, que es la alimentación. Sí, cuando los alimentos suben y las remuneraciones no suben en la misma proporción, claramente la porción de alimentos va ocupando cada vez una parte mayor de los ingresos. Lo hemos hablado estos días, hemos entrevistado a diferentes compañeros en la calle y demás. La gente hace la compra hormiga, la que no puede no llega. A ver, no es que llegara y saca el 10 al 15. Hay gente que no llega a la semana. Cobró el sueldo, o la jubilación, o la pensión, y con 3 mangos está amoldando o apañando con lo que puede, con lo que tiene. Sí. Lo decía ayer, ¿te acuerdas? Este almacenero que nos contaba y nos decía, bueno, si vienen y compran el queso, el pedacito, la señora mayor, el señor viejito que está allí comprando con lo que puede, esto queda fuera del sistema. Esta gente queda fuera del sistema, Isaac. Ahora, y además el almacenero, con esa demanda hormiga que tiene, el almacenero del barrio, tiene que ir y aprovisionarse también semanalmente, porque tampoco tiene espaldas para poder aprovisionarse para todo el mes como pueden ser los supermercados. Con lo cual, cada vez que va al mercado mayorista, a los supermercados mayoristas, a aprovisionarse, se encuentra con... Pero ahí tenés que pagar, el combustible, tenés que pagar el transporte, con lo la tarifa. Yo hay un dato que me parece importante mostrar, y si podemos volver a la pantalla anterior, que son los 3 datos que marcan el pulso de la economía. La inflación anual, del 7% de agosto, la inflación acumulada del 78,5% y la inflación en lo que va del año del 56,4%. Porque acá me parece que ya lo estamos analizando con los precios. Que marca que de agosto del año pasado a agosto de este año estamos rozando el 80% de inflación anual. Pero me parece que es importante para sobre todo el sector trabajador, Isaac, formal e informal, que cuando tiene que hacer la cuenta de entre enero de este año hasta ahora, si la inflación fue del 56,4%, su incremento salarial, no anual agosto-agosto, sino enero-agosto, ¿fue del 56,4%? No, eso está en las propias cifras del INDEC. El INDEC te publica los índices de salario que van aumentando y te va publicando desagregado. Y por ejemplo, el año pasado, claramente, la inflación fue de aproximadamente el 54%. El incremento de los salarios de los trabajadores en blanco estuvo más o menos dentro de ese orden.
Ahora, el de los trabajadores informales, el incremento fue del 40%, con lo cual ahí vos durante el año pasado tuviste una pérdida de poder adquisitivo de 12 puntos entre el salario de los trabajadores informales y la inflación. Ah, informales es eso. Y claro. O sea, estamos hablando de un promedio, siempre se dice que 4 de cada 10 trabajadores en la Argentina están en la informalidad y perdieron entre 10 y 12 puntos respecto a la inflación. O sea que tuvieron que achicar gastos de todo tipo. Totalmente. Y este año, si vos analizas, contrapones el aumento de la inflación con el aumento de los salarios informales, está más o menos en los 6 primeros meses, que es la última publicación que hubo, el aumento de la inflación estuvo por encima del 40%. El incremento de los salarios informales fue del 27%. Estamos hablando del primer semestre, claro, que ya se agrega a la pérdida de 12 puntos del año pasado. Mira, dijiste algo, un verbo que es fuerte, pero es lo que la gente está haciendo, achicar. ¿Cuánto más hay que achicarse? ¿Cuánto más la gente tiene que achicarse? ¿Cuánto más el laburante, el que cobra 3 mangos mensualmente por su jubilación, su pensión, tiene que achicarse? Ya no hay ni tiempo, ni tampoco creo que hay resto para achicarse, Isaac. Lo peor es que se va como naturalizando la existencia de una sociedad dividida en franjas. Entonces vos tenés la franja de la gente que tiene la suerte de llenar los restaurantes, de poder irse de vacaciones y todo eso, ¿Pero que ojalá pueda sostener. Es un porcentaje chico ese. Es un porcentaje chico. A grosso modo, lo pueda mantener, claro, digamos, ¿no? Porque digo, para que quede claro que no estoy en contra de eso. Ahora, el problema es que se naturaliza que hay por lo menos un 40% de la población que no sale de la pobreza. Sí. Y eso, bueno, y eso es lo que muestra, es más allá de la pobreza estructural, que es histórico, lo que venimos hablando, que pasa en la Argentina, la pobreza por ingresos, que esto es lo que muestra palpable. Pablo, políticamente esto, porque Sergio Massa, estuvo reunido hasta hace minutos con Cristina Kirchner en el Senado, en un viaje que vuelve, donde Cristalina Georgieva dice: estoy sorprendido por el equipo que presenta, por las metas van a estar acordadas el próximo viernes en el board del Fondo Monetario. Y políticamente, puertas adentro, esto, ¿cómo se ordena de acá a fin de año? Me parece que este número es un número esperado. Podía ser un poquito más, un poquito menos. Por supuesto que el 7 adelante impacta negativamente. Lo cierto es que lo que Massa va a tener que mostrar es que es capaz de desacelerar este número y de ir llevándolo a números más razonables, por lo menos que pare de aumentar y por lo menos que se empiece a ver una cierta baja. Y el otro problema que seguramente va a tener Sergio Massa es que buena parte de esta inflación está dada por lo que se llama la inflación núcleo, es decir, los precios que no están regulados, que subieron un 6,8%. Y los precios regulados subieron un 6,3%. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Bueno, todos los aumentos energéticos que se van a dar de acá hasta fin de año, que van a hacer que también empiecen a aumentar los precios regulados, que eso a su vez va a retroalimentar sobre los precios no regulados. Y la pregunta es cómo se para esta espiral inflacionaria. Sí. El gobierno tendría que dar una idea y una certidumbre de ver si aunque sea puede evitar tocar ese número maldito del 100% de acá a fin de año, que como te decía hace un rato, parece difícil. Ahora, y Roberto, algo que siempre te mostramos que me parece interesante, y después les pido, chicos, la placa siguiente a la de los datos desagregados, que es el cuadro 1, que habla de las zonas. A nivel nacional, Gran Buenos Aires, con todo lo que es Patagonia, porque ahí me parece interesante entender el convenite. Venite. No, a mí lo que me preocupa, Marian, con eso... faltan 3 meses, lo comparto con todos los compañeros, 3 meses para que termine el año. Estamos pensando ya en lo que va a pasar el 2023, es un año electoral y demás, pero ¿qué va a hacer la gente a partir de enero del 2023? A ver, nuevamente, otra vez iniciando un ciclo lectivo, como decimos hoy, con más tempranas las clases y demás, ¿en qué se hace? A ver, vos tenés ahora la posibilidad de que de nada, si a fin de año vas a tener una inflación del casi 100%. Bueno, ¿qué haces el año que viene? Y que ahí te digo, con esto que pienso el año que viene porque es ahora. Ahora vamos a ver dónde fue, cómo varió la inflación de acuerdo a la región de la Argentina. Pero, Isaac, con esto que dice Roberto, yo tengo mi apreciación y que lo hablé informalmente con funcionarios. Yo creo que todavía no han medido que cuando lleguen las tarifas de las 6 millones de personas
que no aplicaron o no tuvieron el subsidio en octubre, en diciembre y en febrero, la historia va a ser otra, porque me parece que nadie se tomó la verdadera intención de explicarle a la gente que no era 40, 50, 70% no, es aumento. el 100. Y más también, Es el en 100. algunos casos de acuerdo al consumo. Es el 100. No, pero además no hay explicaciones claras ni siquiera de los gobiernos dirigidos a la gente que va a sufrir el aumento de las tarifas. No hay explicaciones claras del por qué, de cómo es el proceso, de cómo afecta, si supuestamente lo que podría afectar si se mantienen las tarifas subsidiadas, cómo resolver, cómo ir resolviendo, cómo ir en alguna medida acolchonando el golpe tarifario. Pero Isaac, no hay capacidad de ahorro. La gente no tiene capacidad de ahorro. Si vos le pones ahora esas tarifas al 100%, que todavía muchos no se han dado cuenta que la van a tener que pagar. A ver, te puede ir bien, te puede ir mal, estás trabajando, pero de repente te quedas sin laburo. Empezaste con una malaria. Tuviste que pagar todos los agujeros que quedaron pendientes el año pasado y de esto. Porque la gente está changando, ¿eh? La gente está tratando de pagar, y lo comparto con Pablo, de tapar los agujeros como puede. Pero sinceramente, hay muchos que no se han adherido al subsidio, por supuesto, por su situación. Pero eso no es para toda la vida. Entonces, hay un grupo de gente, y lo comparto con Marian, que ha quedado exenta de esta situación. Hay gente que evidentemente ahora le está yendo más o menos, ni siquiera digo bien, más o menos, y de repente te quedás con una malaria. ¿Qué haces? A ver, te endeudás hasta la coronilla y así vas sumando y sumando y sumando. Y no salís más de ese pozo, de ese hueco, de ese cuello de botella que día a día uno lo va pensando y dice, bueno, a ver, ¿hasta dónde más puedo dar? No, coincido totalmente con todo lo que vos decís y coincido con lo que dice Marian respecto a que no hay una dimensión de parte del gobierno respecto a cuál es la angustia que se va a generar a partir de que empiecen a llegar las boletas con tarifas plenas. Y porque vos tenés 6 millones de personas, que eso se traduce en familia. Yo te digo porque mucha gente, Isaac, seguramente lo va a poder pagar, pero va a generar un malestar. Y realmente cuando... No hay tampoco un programa de uso racional de la energía que venga acompañado. Porque para mí, y un programa como en su momento, aunque hoy digan de todo y está en un juicio de vialidad, cuando Debido era ministro de Planificación, habían sacado un programa que era el recambio de lamparitas, si querer, por la de bajo consumo. Digo, no sé, buscar alguna alternativa de cómo explicarnos a todos que en el contexto de que pagás tarifa plena, vos puedas hacer más eficiente el uso del gas y la luz en tu casa. Mirá, que ese es un tema, me parece crucial, que tiene que venir de la mano de una campaña fuerte de lo que es el uso racional de la energía y el recambio de... Lo que pasa es que los gobiernos están tratando... no la tenemos clara aquí, que no la tenemos clara cuando uno habla, justamente, perdón, Pablito, que te interrumpí, pero de verdad, mira, no es por... bueno, sí, autorreferencia, sí lo voy a hacer. Viene de vacaciones ahora porque tiene unas vacaciones ya viejas que las tenía que utilizar. España, Italia están pero totalmente aterradas por la falta de agua, por la falta de electricidad. Y vos no sabés cómo se cuida allí en cada una. Porque ahí hicieron la campaña que dice Mariana. A ver, vos sabés la canilla y te dicen tener cuidado. Es más, te voy a decir algo que te vas a reír, Mariana. Te multan. Pero Mariana, pará, escúchame. ¿Dónde has visto ahora que vas a una casa, viste que vos en los baños apretás el botón, en los baños públicos, en los baños de los aeropuertos y demás, con un botón usás esa poquita agua que te cae? Hoy por hoy, todas las construcciones que se están utilizando, tanto en España como en Italia, más que fue en el lugar donde estuve, te la venden con ese suplidor. El botón. Exactamente, para que no derroches la energía. Te avisan, por ejemplo, que a las 12 de la noche en un edificio se corta la luz de todas las partes. Claro. Es que si no hay fuertes multas. Y bueno. Pablo señalaba. No, dos conceptos. Me parece, por un lado, los gobiernos tienen tanto miedo de estar anunciando un tarifazo. Esto vale para el de Macri, para el de Cristina, ahora para el de Alberto Fernández y la parte de la gestión de Massa, que tratan de solaparlo, de esconderlo abajo de la mesa. No podrían hacer una gran campaña como la que vos estás planteando, porque sería explicitar que están haciendo este tarifazo, y lo pongo entre comillas porque recordamos que las tarifas no aumentan. En realidad, más allá de algunos ajustes puntuales que hubo, desde 2001 para acá estuvieron siempre atrasadas. Y la otra cuestión es que también tener en cuenta que las tarifas, estas tarifas pisadas que estamos pagando todos, en realidad las estamos pagando con impuestos, ¿no? O sea, porque a través de los impuestos se subsidia una parte de la tarifa que no la pagamos en la boleta de la luz y del gas. Bueno, por eso también una de cal y una de arena. Una de arena. Isaac, ¿te podés quedar un ratito más? Así analizamos, claro. Porque en un ratito vamos a analizar dónde fue más caro vivir en la Argentina.
Claro, Porque... Y algo más que te prometo para después, Sí. el análisis de qué es lo que más subió y lo que menos, Y con menos, aumentos de hasta el 60% en algunos productos. Por eso, con eso. ¿Y dónde fue, en qué región más cara? Y con Isaac lo vamos a analizar porque a las 4:20 tenemos que hacer un pequeño stop, Robert. Sí, nos vamos a la pausa y regresamos. Si querés seguir enterándote, acá date un tecito, un vasito de agua que te vamos a contar lo que vas a terminar de pagar al regresar de la pausa. Ya llega.